¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Tema central, Mauricio Sulaimán y la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo que se realiza este año en Uzbekistán. Comienza en la parte central oficialmente este lunes y se extiende durante todas las semanas, del 12 al 17 de noviembre. Las convenciones son importantes, hay que aceptarlo, reconocerlo. Creo que son uno de los aspectos cruciales de la estructura del boxeo profesional en general, no solo la convención, obviamente, del Consejo Mundial de Boxeo, sino la de la FIB, la OMB y también la Asociación Mundial de Boxeo. Cada vez que ocurre, todos los que nos manejamos, que atendemos el boxeo desde la parte informativa, estamos pendientes de sus decisiones, de sus acuerdos, de sus resoluciones y fundamentalmente de las peleas que allí se deciden, porque definitivamente marcan lo que va a ser el próximo año en términos de boxeo a nivel de sus diferentes divisiones. En este caso, hay muchas expectativas de lo que pueda pasar con el Consejo Mundial de Boxeo en todas sus divisiones. La figura central, como ocurre siempre, será su presidente, Mauricio Sulaimán, y lo que él decida, porque en definitiva, a nivel del Consejo Mundial de Boxeo, como pasa en otros organismos, la palabra del presidente es la que manda, es la que decide, es la que determina, y muchas veces lo que hace el grupo, el conjunto que está a su alrededor, es simplemente firmar aprobándolo. Y en este caso, esta convención es sumamente importante. Como lo dice el título, digamos que es inminente el aplauso o es inminente el abucheo con Mauricio Sulaimán por una razón específica y que seguramente va a ser tomada algún tipo de decisión o anuncio o resolución con el tema Canelo Álvarez y su título unificado de las 168 libras. Ya existió en el pasado reciente un anuncio de Mauricio Sulaimán y tenemos al menos presente de lo que se ronronea allí alrededor de la convención, de acuerdo a los diálogos, lo que va surgiendo, es que es inminente algún tipo de anuncio. Puede ser un anuncio en concordancia con lo que anunció en su momento Mauricio Sulaimán, de que este año ya había un límite, en marzo tenía que decidir Canelo Álvarez defender su título. Obviamente sería contra David Benavides, el título del Consejo Mundial de Boxeo, o en su caso, si ahora el 25 de noviembre pierde Benavides con Dimitrios Andrade, evidentemente tendría que ser contra el nuevo campeón interino de ese organismo, Dimitrios Andrade. Dos rivales que en el pasado, dos posibles rivales que en el pasado Canelo los evitó. En consecuencia, él se mostró un poco fuerte en su verbo al anunciar de que esta vez iba la pelea obligatoria de Canelo Álvarez, de lo contrario se le quitaría el título. Entonces, por ese lado viene una inminente anuncio de que se le podría quitar el título o se le podría exigir a Canelo que aceptara o renunciara. Eso puede ser uno de los anuncios que se haga y que se ponga los pantalones el Consejo Mundial de Boxeo y diga esta vez el rival mandatorio deberá enfrentar a Canelo Álvarez. Eso seguramente va a merecer el aplauso, porque en definitiva está arriesgando muchas cosas. Canelo Álvarez ha sido uno de los grandes protegidos del Consejo Mundial de Boxeo. No es necesario ni siquiera recordar por qué. Basta citar el cinturón franquicia como uno de los tantos ejemplos. Si el Consejo Mundial de Boxeo hace eso, evidentemente se va a ganar la enemistad como ya sucedió cuando le ordenaron allá por el 2015, 2016, perdón, por el 2016 fue, que le ordenaron la pelea contra Gennady Golovkin. Canelo Álvarez se renunció al título, fue la vergüenza mundial dentro del boxeo, que para no enfrentar a un rival decidió renunciar a su título. Después lo vistieron con muchas historias diferentes, pero digamos lo concreto fue, renunció al título para pelear, no pelear con Gennady Golovkin. Después lo enfrentó, pero esa es otra historia, que tuvo negociaciones, que tuvo acuerdos entre cuatro paredes, que nadie sabe lo que acordaron, quién ganaba más, quién ganaba menos, cómo serían las reglas de la pelea. Esa es otra historia. La historia primera fue que renunció a su cinturón para no pelear con Golovkin. Si ahora renuncia de nuevo, seguramente lo que va a aparecer va a ser un lío tremendo con el Consejo Mundial de Boxeo. Y aquí viene la clave de toda esa decisión, que yo tengo mis dudas de que suceda. Porque si sucede esa decisión, por atrás de la puerta seguramente va a haber una solución al tema Canelo para no enemistarse con Canelo por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Un Canelo que lo han estado elogiando, basta ver el tuit de Mauricio Sulaimán para celebrar a su queridísimo Eddie Reynoso en el día de su cumpleaños. ¿Alguien cree
que teniendo ese tipo de padrinazgo, teniendo ese tipo de sobreprotección para el equipo de Canelo, el Consejo Mundial, o es decir, Sulaimán, hará algo que lo deje enemistado con ese grupo? No. ¿Qué es lo que yo creo? Y aquí viene mi conclusión, de que el arreglo del tema Canelo va a llegar por otro lado. Es decir, va a pelear por el título Benavides, pero no va a pelear contra Canelo Álvarez. Va a pelear contra quien sea, y aquí es donde aparece la posibilidad cierta, ya mencionada por el propio Benavides, de terminar peleando con David Morrell. En este caso, contra David Morrell, efectivamente sería una unificación de títulos, pasando por arriba incluso de la Asociación Mundial de Boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo organizaría una unificación de títulos, dejaría como una suerte de supercampeón a Canelo Álvarez, y si gana Benavides a Morrell o si gana Morrell, el que quede será el otro campeón. Entonces se va a repetir lo del cinturón franquicia, van a ir los dos paralelos, va a haber una suerte de supercampeón o campeón unificado número 1 y campeón unificado número 2. Y ahora viene el argumento mío y la razón por la que le digo esto. Porque, en definitiva, quienes me escuchen, porque hay muchos que me cuestionan pero no escuchan lo que yo digo, y fundamentalmente detractores que defienden el tema Canelo, nunca escuchan, pero siempre dicen, ya Pilati habla de Canelo todos los días, pero no escuchan lo que dice Pilati de Canelo. En este caso, ¿por qué les digo que va a poner dos campeones paralelos? Es la gran posibilidad. Por ese anuncio, y ustedes lo pueden ver, y fundamentalmente yo suelo apoyarme en muchos de los escritos del Izquierdazo, que es una de las principales páginas que tenemos de información boxística, que trabaja muy bien la información, y en uno de sus últimos artículos sobre esta convención de Uzbekistán, al hablar de la temática que se va a trabajar, el primer punto fue ese gran anuncio de Mauricio Sulaimán de que van a presentar una propuesta para que existan más campeones unificados. O sea, uno de los problemas mayores que tiene el boxeo hoy son los unificados que congelan cinturones, que no permiten que otros crezcan y avancen en las clasificaciones por culpa de esos unificados que hacen lo que quieren con sus cinturones. Ahora van a ser más unificados. ¿Y ustedes se tomarían la pastilla de qué es lo que quieren hacer? No. Lo que van a hacer es proteger los títulos de Canelo, que es uno de los unificados, para que no tenga que exponerlos y siga inventando rivales y se mantenga con sus 4 títulos. ¿Por cuál razón? Porque mientras esté con sus 4 títulos, tendrá algún tipo de exposición mediática que perdería automáticamente si no tiene sus títulos. Sin cinturones, sin títulos, Canelo no le importa a nadie, porque en realidad no pelearía en cierta medida peleas de importancia, peleas mediáticamente sustentables a la legitimidad de las mismas si no existe un cinturón por detrás. Sería una exhibición estilo Jake Paul, pero él no es una figura mediática, él es apenas un campeón unificado, protegido por los organismos y en este caso por el Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, lo que yo creo que puede pasar, me puedo equivocar, pero esta es la parte del abucheo del título. O sea, si el Consejo Mundial de Boxeo decide, se pone en los pantalones y decide ordenarle a Canelo que pelee de una vez por todas con quien tiene que pelear, se va a ganar el aplauso. De lo contrario, se va a ganar el abucheo. Yo sé que ese abucheo no va a tener mucha trascendencia para ellos porque en definitiva no les importa. Está el negocio primero. Y en este caso, el negocio lo que establece es la necesidad de proteger a uno de sus grandes activos y lo van a hacer a partir de ese anuncio de Mauricio Sulaimán de que van a hacer una propuesta interesantísima. Incluso se le preguntó a Mauricio Sulaimán si iban a contar con los otros organismos. La tiró digamos, al aro, la tiró a la esquina. Digo que sí, que en realidad esto es algo que es importante para todos, pero no va a contar con los otros organismos. Van a ser títulos unificados sin contar con los otros organismos. Ahí está el otro detalle absurdo de esa posible propuesta, porque en definitiva, para arreglar el tema de los unificados tienen que juntarse todos. Los títulos unificados son un problema. Está comprobado que han atrasado el boxeo y le están haciendo daño. Al menos los títulos unificados de la manera que están siendo unificados ahora. Lo correcto es que exista siempre un campeón, que no se pierda un campeón y que la unificación sea algo que esté por encima o por fuera. Pero nunca se tiene que perder la perspectiva de que todo organismo tiene que tener un campeón por categoría siempre. Cuando pasa a la condición de unificado, tiene que mantenerla de campeón y defenderla, independiente del título unificado. Eso lo hemos hablado muchas veces, inclusive en una conversación que tuve con
con Gilberto Mendoza. Hay un video mío donde yo hago una propuesta de hacer una suerte de Champions League con los unificados para que realmente no perjudiquen al resto. Pero esto me huele a un perjuicio terrible y tremendo. Huele parecido, apesta parecido al cinturón franquicia y definitivamente puede ser un invento parecido al título puente, ese que hizo el Consejo Mundial de Boxeo y nadie le ha dado importancia, sin embargo lo usa y lo colocan, tienen su clasificación y los otros organismos están de espaldas a ese título. Tienen intenciones de hacer algo y pasar por arriba de los organismos seguramente, y ahí es donde entra la posibilidad de que en mayo termine como campeón David Morrell, campeón del CMB David Morrell si vence a Benavides o Andrade y Benavides terminen como campeones y exista otro campeón que será Canelo Álvarez por la ruta paralela sin enfrentarse entre ellos. Esto ya pasó. Cuando fue campeón Charlo, inventaron el cinturón franquicia para que Canelo Álvarez no tuviera que enfrentarlo y ahora seguramente puede pasar de otra manera, creando otra suerte de unificados a partir de una gran idea que lo único que quiere es encubrir la necesidad de no permitir que Benavides enfrente a Canelo Álvarez. Ojalá que estemos equivocados, pero ese anuncio a mí a lo que me huele es que es otro cinturón franquicia que nos van a meter en el boxeo profesional y de cierta manera todo esto sigue justificando que se vaya Showtime y que PBC siga con inconvenientes para encontrar una televisora que asuma este desastre. Definitivamente es inminente entonces un gran anuncio y es inminente un gran aplauso para Mauricio Sulaimán o un gran abucheo que puede hacerle tremendo daño a todo el boxeo porque se implementan esa idea de unificar sin contar con los otros organismos. Esto va a dar un lío tremendo y los va a dejar a todos peleados entre ellos. Y esa anarquía en el boxeo, esa pelea entre todos, a quien va a perjudicar es a los que estamos el día a día viviendo, trabajando y disfrutando del deporte que más nos gusta, que es el boxeo. Ojalá que terminemos con un aplauso esta convención, pero tengo mis dudas. Viene otra franquicia con la cara de otra unificación que está a punto de inventar en Uzbekistán, la convención del Consejo Mundial de Boxeo.